Advertencia: este video contiene spoilers. Para disfrutar de una reseña libre de ellos, haga clic en el link de la descripción. Gracias. Primera ley: un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. Segunda ley: un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera ley. Tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda leyes. Hola, soy Gula, bienvenidos a Festín Literario. Hoy vamos a comenzar con las reseñas que les había prometido de los libros que ya había recomendado. Y qué mejor que comenzar con Robots a la Asimov, un platillo delicioso y versátil. Puede usarse tanto de entremés como de platillo principal. Para aquellos que no lo conocen, permítanme explicarlo rápidamente. Primero tomamos las 3 leyes de la robótica y las dejamos marinar en una mezcla de razonamiento, lógica e ingenio. Una vez marinadas, las tomamos y las social satiricritizamos, que es como salpimentar, pero con sátira y crítica sociales. Horneamos todo esto y prácticamente está listo. Lo único que faltaría sería decidir si lo vamos a usar de entremés o platillo principal. Para un platillo principal, simplemente lo tomamos y lo servimos con una guarnición consistente en un puré de buena trama y un mundo interesante. Y lo acompañamos con un delicioso vino de personajes adecuados. Sin embargo, hoy hablaremos del entremés. Para ello debemos cortar el resultado horneado en ligeras rebanadas que serviremos bañadas en una salsa de tramas ligeras pero ingeniosas. Y una vez más, personajes adecuados. Lo que nos da como resultado un delicioso y ligero Yo Robot. Y aunque es un entremés, su sabor es complejo, profundo, muy disfrutable. Ahora, una de las primeras cosas para mencionar sobre Yo Robot es que es una antología. Si solo vieron la película, si no han leído el libro, si no han escuchado nada acerca del libro, la película y el libro no están muy relacionados. No me voy a meter en ese tema de cuál es mejor, bla bla bla. Eso no es lo que nos importa aquí. Lo que nos importa aquí es el libro y lo que contiene, que son 9 relatos sobre robots, sobre un mundo que comenzó a producir robots. Al principio no precisamente en masa, simple y sencillamente se estableció la industria y comenzaron a producir robots para diferentes áreas. Como ya he mencionado, el punto central de este platillo, lo que lo sostiene, la carne, son las 3 leyes de la robótica. Prácticamente todos los relatos giran alrededor de las 3 leyes de la robótica. Y esto sucede teniendo los robots en diferentes escenarios. Cosa curiosa, Asimov creó estas 3 leyes de la robótica en apariencia infalibles, y él mismo las pone a prueba de formas bastante ingeniosas y muchas veces divertidas. Ahora, este libro se puede leer como una sola cosa, o sea, tú puedes ir y leerlo, si te gustó bien, si no también, puedes dejarlo así sin más, una vez terminado. Pero también es considerado el inicio de la saga de los robots, la cual incluye bóvedas de acero o cuevas de acero, según el país, según la traducción del país, el sol desnudo, los robots del amanecer y robots e imperio. Pero como ya dije, se puede leer, si no les gustó, si no les terminó de llamar la atención, pueden dejarlo ahí, simple y sencillamente. Puede ser fácil de leer por el hecho de que son 9 relatos, realmente no muy largos. Pues, si leen un relato por día, terminan en 9 días tranquilamente, lo pueden terminar en un fin de semana también, si se lo llevan tranquila. Para los lectores más intensos, pueden terminarlo, es bastante probable que puedan terminarlo en una tarde. Tiene unas 350, 370 páginas más o menos. Bien, ahora hablemos directamente de lo que contiene Yo Robot. En esto voy a incluir spoilers. Va a haber citas de los relatos
y hablaré de los primeros 3 relatos en profundidad. Los demás los dejaré para que ustedes puedan leerlos. Y bueno, creo que hablando de los 3 primeros relatos se entiende de lo que va el resto del libro. Primero una cita de la doctora Calvin. Deben haberlo sabido desde el principio. Vendíamos robots para uso terrestre, antes de mis tiempos incluso. Desde luego eran robots que no podían hablar. Después se hicieron más humanos y empezó la oposición. Los sindicatos obreros, como es natural, se opusieron a la competencia que hacían los robots al trabajo humano, y varios sectores de la opinión religiosa hicieron sus objeciones inspiradas en la superstición. Todo aquello fue inútil y ridículo, y sin embargo, así era. Esta es una de las primeras cosas que habla la doctora Calvin con su entrevistador, o entrevistadora, no recuerdo si era reportero o reportera. De hecho, el libro se maneja de esta forma. Está la doctora Calvin, como una robopsicóloga, no recuerdo si ya retirada, y viene un personaje a entrevistarla. Comienzan a hablar de las historias que ella ha oído o vivido a lo largo de su carrera en US Robots and Mechanical Men, creo que se llama la compañía. Y bueno, menciona una historia que, bueno, la historia es más o menos así, es más o menos así. Y de ahí se salta directamente a contar la historia. El relato termina, se vuelve con la doctora Calvin y quien la entrevista. Hablan un poco más sobre las opiniones del tema que se acaba de hablar, sobre alguna otra cosa y pasan al siguiente relato. Con esta cita podemos ver que había resistencia al cambio, ¿no? Algo que de hecho estamos viviendo hoy en día. Apenas comenzamos a tener robots mínimamente parecidos a los que Asimov menciona. Y ya hay resistencia por parte de muchas personas, de muchos grupos, por cuestiones religiosas, por simple miedo a lo desconocido, a qué puede pasar. También hay resistencia a, por ejemplo, a los autos que se conducen solos. Creen que es un riesgo muy grande que haya un auto que, vaya, se conduce solo y pueda haber más accidentes de los que habría con errores humanos. Lo cual podría ser así en un principio, pero una vez que la tecnología avanza lo suficiente, eso es perfectamente confiable como para usarla. Sin embargo, es cierto que al principio va a haber problemas. Como siempre, como en todo, o sea, una nueva tecnología, una nueva área del conocimiento no va a empezar siendo perfecta. En fin, Asimov plasma perfectamente esta faceta de las personas, de las masas, en donde ven algo nuevo, que al principio tal vez no le hacen mucho caso, deciden ignorarlo, pero luego cuando ven que podría afectarles o cuando se desarrollan prejuicios al respecto, lo rechazan rotundamente, sin pararse a analizar bien de lo que se trata esto. Y la cita termina con: todo aquello fue inútil y ridículo, sin embargo, así era. Esto hace referencia a que los robots no desaparecieron, o sea, por el simple hecho de que las personas, de que incluso muchas personas, se resistieran a que hubiera robots, a que los robots les robaran el trabajo, o cosas por el estilo, no desaparecieron. Simple y sencillamente fueron sacados de la Tierra. No los quieren en la Tierra, ok. Tenemos industrias en el espacio, tenemos las minas de mercurio, tenemos, no sé, estaciones espaciales, que es peligroso que las personas estén ahí por la radiación. Vamos a poner robots. Y de eso se tratan algunas historias. De estos robots haciendo sus trabajos en el espacio o en algún otro lado, en algún planeta, por ejemplo, o algún asteroide, y con mal funcionamiento debido a las leyes de la robótica. No debido a las leyes, sino debido a la interacción de las leyes con el mundo real. Porque como probablemente casi todos saben, la teoría es muy diferente de la práctica. Entonces las 3 leyes de la robótica de Asimov, en teoría son perfectas o podrían parecerlo, pero en la práctica pasan muchas cosas muy interesantes.
Pero no se trata únicamente de las tres leyes, como ya había dicho, las tres leyes son la carne de este asunto, pero están marinadas con razonamiento, lógica e ingenio. También hay sátira y críticas sociales, lo cual es muy importante. Por ejemplo, el primer relato se llama Robbie y trata de un robot que no habla, uno de los primeros robots. Tiene forma humanoide, creo que mide como 2 metros o 2 metros y algo, no recuerdo. Pero simple y sencillamente no tiene la capacidad de hablar. Puede seguir órdenes perfectamente. Este robot es comprado por una familia para que cuiden, para que el robot cuide de su pequeña hija. Tendrá unos 8 o 10 años la niña, algo por el estilo. Total, el relato comienza con el robot y la niña jugando a las escondidas. En algún punto, la niña acusa al robot de hacer trampa y el robot se indigna, ¿no? O sea, le explicaron las reglas del juego, él siguió las reglas y lo están acusando de hacer trampa. Y va y se sienta y ya no quiere jugar con ella. Entonces la niña va y le pide, por favor, Robbie, ven a jugar conmigo. Y luego está a punto del llanto, es una niña algo malcriada. Pero el robot sigue sin querer jugar con ella. Entonces ella recurre al chantaje. Y le dice, no me acuerdo qué le dice primero, que ya no van a ser amigos, una cosa por el estilo. Pero luego le dice que si no juega con ella, ya no le va a contar historias. A lo que el robot responde poniéndose de pie y comenzando a jugar con ella de inmediato. Un poco más adelante vemos que al robot le encantan las historias, o sea, le encanta que la niña le cuente cuentos. Cuentos que ya sabe. Creo que su cuento favorito es La Cenicienta. Entonces, eso ya es muy interesante. Eso ya plantea la cuestión de qué tan desarrollada es la mente de esta máquina. Porque es una máquina, tiene un cerebro positrónico. Eso es algo muy interesante. No es un cerebro, digamos, tan arcaico en sus componentes como lo que tenemos ahora, como lo más avanzado que tenemos de tecnología ahora. No recuerdo si los cerebros positrónicos son o se acercan a la computación cuántica, pero es algo por el estilo, o sea, son cerebros increíblemente complejos, puede que incluso tan complejos como el cerebro humano, y definitivamente superiores en ciertos aspectos de su funcionamiento, como los cálculos, o sea, son prácticamente calculadoras andando. En fin, te das cuenta de que el robot tiene gustos por, ¿cómo se llama? Por las historias, por los cuentos. También le gusta mucho jugar con la niña. Eh, y bueno, eso ya es una cosa que se plantea en este relato, el cual no trata tanto de las leyes de la robótica, sino de la sociedad en torno a los robots. Lo cual se nota en una cita más adelante, que de hecho es esta. No finjas no saber de lo que hablo. El robot, al cual Gloria llama Robbie, no se aparta de ella ni un instante. ¿Y por qué quieres que se aparte? Es su deber. Y en todo caso no es ninguna terrible máquina. Es el mejor robot que se puede comprar con dinero y estoy seguro de que me hace economizar medio año de renta. Es más inteligente que muchos de mis empleados. Hizo ademán de volver a tomar el periódico, pero su mujer fue más rápida que él y se lo arrebató. Vas a escucharme, George. No quiero ver a mi hija confiada a una máquina, por inteligente que sea. No tiene alma y nadie sabe lo que es capaz de pensar. Una chiquilla no está hecha para ser cuidada por una cosa de metal. Una chiquilla no está hecha para ser cuidada por una cosa de metal. Interesante. Vemos que la madre tiene algunos prejuicios contra el robot. Anteriormente en el relato, de hecho creo que en el párrafo anterior o algo por el estilo, se menciona que la madre le gustaba mucho el robot. ¿Por qué? Porque le quitó la gran responsabilidad de estar cuidando todo el tiempo a su hija y poder dedicarse pues a su trabajo. Creo que ambos padres trabajaban. Entonces el robot cuidaba la mayor parte del día a la niña. Y la madre estaba encantada con eso. Pero digamos que después de la euforia inicial de, oh sí, tengo mucho tiempo libre, llegó el, tengo mucho tiempo libre y puedo pensar, puedo usarlo para pensar. Creo que no me agrada que una cosa mecánica cuide a mi hija. Porque al parecer cree que... Al parecer cree que el robot no le aporta un componente social adecuado como lo sería jugar con otros niños. En la siguiente cita vemos que estos prejuicios que tiene son
tal vez en parte pensados por ella, pero también son presión social del vecindario. Tienes que escuchar una cosa, George. Hay mala voluntad por parte del pueblo. ¿Acerca de qué? Preguntó el señor Weston, entrando en el cuarto de baño y ahogando la posible respuesta con el ruido del agua. La señora Weston esperó a que cesara. Después dijo: acerca de Ruby. Weston avanzó un paso con la toalla en la mano, el rostro colorado y colérico. ¿Qué diablos estás diciendo? La cosa se ha ido formando y formando. He tratado de cerrar los ojos y no verlo, pero no puedo más. Todo el pueblo considera a Ruby peligroso. No dejan acercarse aquí a los chiquillos. Entonces, tal vez ella tenía sus dudas inicialmente, pero luego con la presión hecha por la comunidad, terminó decidiendo que el robot no era buena idea como herramienta o como niñera de su hija. Terminan deshaciéndose del robot. Aquí viene la parte de los spoilers más gordos. Terminan deshaciéndose del robot. A lo que la niña responde de una forma muy negativa. Se enoja con ellos, deja de comer. Ellos creen que se le pasará en unos días, pero pasan semanas y sigue igual. Deciden llevársela a un viaje de un mes, creo, a, no me acuerdo, Nueva York o un lugar por el estilo, para distraerla. Pero ella todo el tiempo está pensando en su robot. Ella cree que de hecho van a Nueva York para contratar a un detective privado que encuentre el robot, porque no le dijeron que lo habían vendido, le dijeron que se había perdido, no sé, algo así como que se quedó la puerta abierta y se salió, o una cosa por el estilo. Hasta intentaron comprarle un perro, lo cual al principio la niña le encantó el perro, pero luego cuando se dio cuenta de que le estaban dando el perro en lugar del robot, ya no quiso ver al perro feo, según sus propias palabras. En fin, por último, después de disfrutar todo lo turístico que había en Nueva York, ya no sabían qué hacer. La niña seguía terca con que quería volver a ver a su robot. Y entonces el padre se le ocurrió una idea y dijo: ¿qué tal si la llevamos a la fábrica de robots que está en la ciudad? Y le mostramos que Robbie no era una persona, porque la niña trataba a Robbie como una persona. Como un amigo o una cosa por el estilo. Entonces dijo, bueno, la llevamos a la fábrica, hacemos que vea que los robots son solo piezas mecánicas, que Robbie no estaba vivo y se acabó, ¿no? Se le va a quitar el capricho. Bueno, la llevan a la fábrica. Ella está muy aburrida, ignorando lo que el emocionado director del paseo, del tour, está diciendo acerca de los robots y sus piezas y sus cosas. A ella no le importa, todo es muy aburrido. Al final van a un cuarto donde hay robots, son 5 o 6 robots. El que dirige el tour explica que es un cuarto de experimentación en donde estos robots arman nuevos robots. Es un círculo vicioso, creo que lo llama, en donde tiene una línea de ensamblaje de robots. Lo tienen a manera de experimento porque las leyes de esa época no los dejaban propagar eso por toda la fábrica porque bla 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 cosas, que el pueblo no le gusta, que esto y que el otro. Entonces, bueno, lo tenían así. Y resulta que uno de esos robots era Robbie. Y la niña lo reconoce y corre hacia él. Entonces, mientras corre, los padres y el que dirige el tour se quedan paralizados. O sea, nunca pensaron que eso fuera a suceder. Y venía otra máquina. No era pilotada por un robot, era básicamente un robot en sí, una máquina que se movía de manera autónoma. Entonces la niña iba en la trayectoria de la máquina y la iba a arrollar. Los padres no alcanzaron a reaccionar, el director del tour no alcanzó a reaccionar. Quien debía detener la máquina reaccionó, pero iba a chocar con ella antes de detenerse, iba a arrollarla. El único que reaccionó fue Robbie. Corrió a una velocidad sobrehumana y salvó a la niña, quien ni se dio cuenta de nada. Al final recuperaron su robot y vivieron con él. Hasta prácticamente ese es el final del relato. Vuelve a la doctora Calvin y ella explica que más adelante se hizo una ley que dijo que se hizo una ley donde debían sacar a los robots de la Tierra y Robbie seguramente fue retirado de la familia. Algo triste.
Y bueno, ese es el primer relato, es lo primero que nos ofrece Asimov. Más que hablar sobre las leyes, habla sobre la sociedad en torno a los robots, a esta novedad que son los robots. El siguiente relato se llama Sentido Giratorio y habla sobre las minas de mercurio. Bueno, las minas de... no me acuerdo qué material sacaban, pero eran minas en el planeta Mercurio. Aquí se incluyen dos de mis personajes favoritos, Powell y Donovan. Michael Donovan y Gregory Powell. Ellos no son... no recuerdo si son ingenieros, son técnicos. Ellos básicamente arreglan problemas con robots o problemas en general. Por ejemplo, este relato comienza así. Uno de los principios favoritos de Gregory Powell era que con la excitación no se gana nada. De manera que cuando Mike Donovan bajó las escaleras saltando hacia él, con el cabello rojo empapado de sudor, Powell frunció el ceño. ¿Qué pasa?, dijo. ¿Te has roto una uña? Ya, exclamó Donovan febril. ¿Qué has estado haciendo aquí abajo todo el día? Hizo una profunda aspiración. Speedy no ha regresado. Ellos dos están en una de las bases de las minas de mercurio. En las minas en mercurio. Y tienen que reparar el escudo, no me acuerdo cómo se llama. Es un escudo que los protege de la radiación. Selenio, son minas de selenio en mercurio, creo. Y necesitaban selenio para reparar el escudo. Mandaron al robot a que lo trajera a una de las minas. El robot no había vuelto. Y no había señal de él. Con un aparato de radio lograron captar su señal y sobre un mapa en papel, en arcaico papel, está el pozo de la mina y alrededor había puntos por los que Speedy se había estado moviendo. Entonces no sabían por qué estaba en torno al pozo. En fin, no pueden hacer que vuelva y si no vuelve no pueden tener el mercurio y se van a asar básicamente. Encuentran robots viejos, los cuales aparecen como una referencia al pasado más intolerante hacia los robots, en donde son robots enormes que no se pueden mover sin su permiso. O sea, ellos tienen que activar el robot, luego montarse sobre los hombros del robot e ir a donde quiera que tuvieran que ir sobre el robot. O sea, no pueden mandar al robot solo a hacer algo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo estaban paranoicos sobre que los robots se podían rebelar o esto o el otro. Y entonces tenían esa seguridad. El problema es que ese mecanismo de seguridad les impedía ir a la mina de mercurio porque se iban a asar en el medio de la radiación. Estaban en la cara que da al sol de mercurio porque aprovechaban la luz solar para almacenar energía y tenían los escudos antirradiación, por lo que no había problema. En fin, logran ir a través de túneles cerca de la mina, averiguan lo que está sucediendo con Speedy. Y lo que está sucediendo es que Speedy es un modelo muy nuevo y muy caro. Entonces, mientras que las leyes originales van escalonadas, la primera es la más fuerte, luego le sigue la segunda y la tercera, y siempre siendo la de arriba más fuerte que la anterior. Speedy tiene reforzada la tercera ley, su autoconservación. Entonces choca con la segunda ley, que son las órdenes humanas. Donovan le dijo, ve por el selenio, de manera bastante descuidada. Speedy llegó hasta la mina, pero en la mina había algo peligroso, algo que podía inutilizarlo. Entonces, como Donovan le dijo de manera descuidada, ve por el selenio, llegó hasta donde la tercera ley le dijo, no, es muy peligroso, regrésate. Pero una vez que el peligro desaparecía, recordaba la orden de Donovan y volvía, entonces estaba dando vueltas alrededor del pozo. Así es que tenían que llegar hasta él y darle una contraorden. Lograron llegar cerca de él y se dieron cuenta que estaba ebrio. No ebrio en el sentido humano, sino que el conflicto entre las dos leyes lo hacía comportarse como si estuviera ebrio, lo hacía razonar o básicamente perder algo de su razonamiento. Hacen algunas cosas ingeniosas como aumentar el peligro en la mina, avientan una bomba química que expande la nube corrosiva y mueven a Speedy más cerca de ellos, pero luego la nube desaparece y se vuelve a regresar. Al final usan la indiscutible primera ley. Powell se pone en peligro a sí mismo, bajando de su robot,
corriendo hacia la mina. Estuvo a punto de morir asado por la radiación antes de que Speedy reaccionara y lo rescatara. Y bueno, aquí vemos más del funcionamiento de la primera ley. Bueno, del funcionamiento de las 3 leyes. Y de cómo funcionan en el mundo real y de qué puede pasar si las alteras. Porque eso no habría sucedido si la tercera ley no hubiera estado reforzada. Claro que si no hubiera estado reforzada, probablemente Speedy se habría destruido y ellos se habrían quedado atrapados ahí. Por último, tenemos un relato muy interesante y algo perturbador. Aquí una cita. No, dijo Powell amargamente. Es un robot con razón, maldita sea, con sus propios postulados. Cree solo en la razón, y esto tiene un inconveniente. Su voz se desvaneció. ¿Cuál es? Que por la fría razón y la lógica se puede probar cualquier cosa si encuentras el postulado apropiado. Nosotros tenemos los nuestros y Cutie tiene los suyos. Entonces veamos esos postulados enseguida. La tempestad es mañana. Aquí es donde falla todo, dijo Powell con un suspiro de desaliento. Los postulados están establecidos por la suposición y reforzados por la fe. Nada en el universo puede conmoverlos. Me voy a la cama. En esta pequeña aventura son otra vez Powell y Donovan. Y en esta aventura están en una estación espacial que recoge energía de una estrella y la lanza en forma de rayos hacia otras estaciones que la distribuyen a la Tierra o a otros lugares. Así consiguen energía en esta versión de Asimov de nuestro futuro. Nuestro posible futuro. En fin, estas estaciones son muy peligrosas para que haya humanos en ellas. Se ha logrado cambiar casi todos los humanos por robots. Solo queda uno, que es el que dirige la nave, la estación, y también quieren cambiarlo. Entonces crean un nuevo modelo, el modelo QT algo. Entonces lo llaman QT. Sin embargo, tienen un problema muy curioso con este modelo. Le preguntan qué cree él de las cosas, de lo que lo rodea, porque el robot no les cree que los humanos lo hayan creado a él, porque él como robot obviamente es superior física y mentalmente a los humanos. Por lo tanto, una cosa inferior no puede crear una superior, eso no tiene sentido, eso no es lógico. Lo llevan hasta una ventana y le dicen, mira el espacio, ¿qué hay ahí? Y él dice, pues lo que hay, ¿no? O sea, una enorme cosa negra con puntitos, con pequeños puntitos. A lo que Powell y Donovan le dicen, bueno, estos puntitos son soles, como el que tenemos aquí cerca, y algunos tienen planetas, y en esos planetas hay miles y millones de humanos como nosotros, que creamos robots. Y el robot no le cree. El robot Cutie decide que resolver el problema por él mismo y se va. Tiempo después vuelve y dice que ya sabe cuál es su misión, que ya sabe por qué fue creado y por quién fue creado. Y dice que el gran creador lo hizo para gobernar la nave y para tomar el control, básicamente, porque los humanos ya no servían. Powell y Donovan se dan cuenta de que el gran creador, de que el señor es el condensador de flujo, la cosa que Cutie tiene que cuidar. No logran convencerlo de lo contrario. Cutie se cree el profeta del condensador de flujo, los encierra en su habitación. Al final demuestra que puede gobernar la estación, pero nunca logran sacarle de la cabeza que los humanos crearon los robots. Sencillamente no pueden. Al final se van de la estación y llegan el relevo. No le dice nada al relevo sobre la condición de Cutie y deciden que los próximos modelos Cutie sean enviados a esa estación para ser adiestrados, para ser introducidos a los misterios del Señor por Cutie y después enviados a las demás estaciones. Entonces aquí entramos a una cosa. El robot es muy inteligente, pero tiene una mente más o menos primitiva. Tiene una mente que no cree... Tiene una mente que por alguna razón no cree en los hechos que le están mostrando los humanos. Y decide crear su propia realidad, su propia explicación de las cosas, como los humanos hacíamos
hace tanto tiempo, antes de la aparición de la ciencia. Explicábamos el mundo con mitos sobre dioses, sobre semidioses, elementales y cosas por el estilo, ¿no? Porque llueve, pues porque los dioses se están peleando, o porque el dios de la lluvia, o porque el dios del cielo está enojado, o cosas por el estilo. Cutie hace algo parecido, lo cual es bastante inquietante. Parece ser un fallo en su programación inicial, pero un cerebro positrónico es muy complejo. Esa es una cuestión muy importante. Un cerebro positrónico es tan complejo que tendrían que volver a empezar los cálculos de Cutie, de su cerebro, del cerebro de su modelo. Y eso les tomaría mucho tiempo. Sin embargo, parecía funcionar bien siempre y cuando no intentaras hablar sobre el Señor y que los humanos gobiernan. Nunca se iba a rebelar contra los humanos porque la primera ley se lo impide. Así es que no había realmente un problema. O sea, en lugar de tener que rediseñar todo el cerebro, dijeron, bueno, que los demás modelos se adiestren aquí y luego a sus estaciones. Y esperemos que no pase nada malo. Y bueno, los 6 relatos siguientes tienen cosas parecidas. En algunos aparece la doctora Calvin más joven, en otros aparecen otra vez Powell y Donovan. Y otra... Sin embargo, Asimov tiene un buen abanico de personajes. Cada uno es adecuado para su historia. Por ejemplo, en Robin no hay robots. En Robin no hay científicos que saben todo sobre los robots, ni técnicos que los estudien a detalle. Son solo personas normales que compraron un robot. En sentido giratorio y en Razón, que es el relato de Robin, se ve más de cerca los tecnicismos de los cerebros positrónicos o del funcionamiento de las leyes. Y eso se sigue presentando a lo largo de los siguientes relatos. Como pequeña nota quisiera mencionar que Yo Robot es ligero de leer, está muy bien hilado por Asimov. Asimov era un maldito genio. Y que es una aventura de descubrimiento tanto del mundo de Asimov como de sus personajes, de los robots y de la misma humanidad, ¿no? De los prejuicios que podemos tener para las cosas nuevas, ese miedo al cambio, esa negación de casi cualquier cosa desconocida. Y bueno, para concluir, en mi opinión Yo Robot es un libro obligado, una lectura obligada para los amantes de la ciencia ficción. En especial para aquellos que gusten de explorar el curioso terreno de la inteligencia artificial. Como ya había mencionado, tiene unas 370 y algo de páginas, una narrativa sencilla, pero elegante. Y bueno, si les gustó, si quieren más de estos robots a la Asimov, un platillo delicioso, ay mi nariz, un platillo delicioso y muy disfrutable. Hay otras antologías de robots, creo que hay una llamada El Robot Completo, no, Relatos Completos de Robots, algo así, que tiene todos los relatos de robots escritos por Asimov. Y si después de eso aún quieren más, está la saga de los robots, que de hecho empieza con Yo Robot, o es recomendable que se lea Yo Robot antes de la saga porque hay ciertas referencias hay ciertas referencias a algunos de los relatos. Y su primer libro, Bóvedas de Acero o Cuevas de Acero, según la traducción de su país, es en un futuro, es mucho después de Yo Robot, con cosas muy interesantes. Lo reseñaré en su momento, al igual que los siguientes libros, que son El Sol Desnudo, Robots del Amanecer y Robots e Imperio. Y bueno, esta fue la reseña de Yo Robot. Continuaré saltando entre las dos listas que di. Comencé con Yo Robot, creo que lo siguiente es el libro de los portales, no recuerdo, es el primero que les recomendé de fantasía. Y así me voy a ir reseñando todas esas dos listas y después, o intercalando entre esas listas, reseñando algún otro libro que vaya leyendo. Espero que les haya gustado y también, de ser posible, iré añadiendo más consejos a los que ya les he dado. Por ejemplo, les mencioné que Yo Robot puede ser una buena obra para empezar porque son 9 relatos. Puedes leer uno y dejar el libro tranquilamente de lado y volver y leer otro sin necesidad de mantener toda la trama en tu mente cuando lo dejas de leer y lo retomas, ¿no? Pero también podrían comenzar con una novela, porque terminan de leer un relato y lo dejan. No les llama la atención el continuar leyendo porque ya terminaron una historia.
entonces no les deja esa sensación de quiero saber más. Pero con una novela así, tal vez termina en un capítulo, pero la novela continúa y dices, ay, ¿qué estará pasando con este otro personaje? ¿Qué estará sucediendo en este otro lugar? Ya quiero saber cuál es el misterio detrás de esta, no sé, máquina nueva o misteriosa o este personaje que acaba de aparecer. Entonces, si no les ha funcionado leer, por ejemplo, Yo Robot o alguna otra antología, tomen una novela que tal vez les ganche más y les permita continuar leyendo. Pues bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Gula y esto es Festín Literario.